Buenos días a todos. Estamos en una nueva charla de Arquitasa, la número 8 y bueno, la primera del 2022. Y tenemos aquí a Ana Monviedro, que es arquitecta más o menos de mi quinta. Y bueno, ella es una de las actuales voces eh, de la divulgación en Internet de la neuroarquitectura, ¿no? Que es una disciplina que todavía está un poco en sus primeros pasos del camino de la investigación, ¿no? Entonces, bueno, para los que no conozcáis a Ana, ella empezó arquitectura en el 2005 en el CEU, ¿no? Ujú. Me equivoco. Perfecto, sí. Y unos añitos después pediste el traslado de expediente a Finlandia y allí Ujú. un poco entraste en contacto con el sistema educativo finlandés y empezaste a trabajar en el diseño también de espacios educativos. Terminaste la carrera y te trasladaste a Nueva York con una beca, ¿no? De asistente universitario en la Colgate University, que siempre te dan Ujú. estos chistes con Colgate. Sí. Y entonces, bueno, tras ese periplo internacional, regresaste a España a hacer el máster de profesorado, que creo que ahí fue cuando tú y yo nos conocimos, si no me Ujú. equivoco, en Granada. Y bueno, desde 2017 has estado asentada en Mallorca, cada vez más interesada en las neurociencias, profundizando cada vez más en el tema y llevando una labor prácticamente altruista de divulgación durante el curso de toda tu investigación, ¿no? En inicio vinculada a un doctorado y ahora trabajando en un libro que está Ujú. inmersa actualmente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, primero de todo, agradecerte tu tiempo por estar aquí y todo tu camino investigador que, bueno, va a tener mucho que contarnos ahora. Muchas gracias, Ana, por invitarme. Ujú. Bueno, pues primero de todo, como acabamos un poco de repasar tu trayectoria, me gustaría que contases qué te ha aportado cada uno de estos lugares y de estas experiencias profesionales y de aprendizaje a lo que Ujú. estás desarrollando hoy en día, ¿no? Pues creo que lo que más impacto tuvo en algo que estoy trabajando hoy en día, ¿no? Fue sin duda mi estancia en la Aalto University en Helsinki. Allí, por un lado, tuve la oportunidad de vivir inmersa en otra cultura en la que yo siempre decía que la educación es la religión de la sociedad finlandesa, ¿no? O finesa. Entonces, nunca he realizado comparativas ni creo que tengamos que copiar cosas de allí, sino que lo que he aprendido, ¿no? Lo que vi, es que casaba perfectamente con cómo eran ellos, ¿no? Entonces existe un vínculo entre la cultura y la educación y eso me traspasó mucho. Sumado a esto, tuve la suerte y me siento infinitamente afortunada de disfrutar del último año en el que Juhani Palasma fue profesor en la Aalto. De hecho, se jubiló justo cuando el curso que yo terminaba, que me dio mucha pena. Entonces, las clases de Juhani, bueno, en Finlandia, ahí en la Escuela de Arquitectura, prácticamente todas las clases son abiertas. Esto quiere decir que si hay una clase de construcción de cuarto, de madera o de lo que sea, te puedes meter como oyente. Eso siempre. Luego, aparte, hay alumnos que son los alumnos permanentes que tienen que hacer las tareas y demás, pero tú siempre puedes ir como oyente a las clases que haya, ¿no? En los salones. Y bueno, pues me colé en varias clases de Juhani. Reconozco que en aquel momento yo no sabía quién era, que la primera clase fue algo casi fortuito porque no tenía dónde meterme, hacía un frío que pela, obviamente era invierno, y le escuché y me encantó. ¿No? Me gustó muchísimo lo que contó. Y hablando con una profesora, ¿no? Bueno, no era profesora, era la que nos gestionaba las becas a los que estábamos, a los extranjeros, ¿no? A los internacionales, me recomendó su libro de Los ojos de la piel, ¿no? The Eyes of the Skin. Y claro, imagínate, se me abrió un mundo, ¿no? Dije, bueno, por fin alguien pone palabras a todas estas dudas que yo tenía durante primero, segundo y tercero de carrera, porque yo hice cuarto allí en Helsinki, ¿no? Entonces, esto como por un lado, desde aquel momento, ¿no? Palasma siempre ha sido como un compañero virtual en cada cosa que he hecho.
Luego, por otro lado, después de terminar el curso, tuve también la suerte, me siento muy afortunada de haber encontrado allí trabajo rápidamente, como, bueno, haciendo maquetas primero y luego en un estudio colaborando, haciendo concursos. Y casi todo, como había muchos concursos de edificios educativos, era lo que hacíamos. Pues guarderías, hicimos una guardería, hicimos un colegio en varias fases que tenía educación secundaria, una biblioteca, un museo y ya, creo que ya, si no recuerdo mal. Entonces, Misa, que era la, ¿no? la jefa del estudio, del segundo estudio en el que estuve, nos llevaba y nos llevó a guarderías y a colegios para que viéramos cómo funcionaban y para que entendiéramos cómo funcionaban, ¿no? Entonces, claro, ahí fue donde aprendí que es un modus vivendi la educación allí. No es, o sea, los alumnos, los niños no van al cole a aprender, van a vivir, van a pasar tiempo. Por eso los profesores y las profesoras tienen que estar tan formadas y también tienen siempre enfermeras, hay psicólogos, ¿no? Porque es el hogar de los niños. Y esto está ligado con la historia que han tenido en Finlandia. Siempre, tanto el padre como la madre tenían que trabajar porque es un país con muy poca población. Entonces, los niños tenían que estar en las mejores manos en los colegios. Bueno, por supuesto, tienen además, como el clima es tan delicado, lo tratan con muchísimo mimo. Entonces los edificios están súper estudiados para aprovechar cada milímetro cúbico de rayo de sol, ¿sabes? Y con estas grandes ventanales, ¿no? Estas vidrieras, cómo conviven con el exterior. Todo esto pues me hizo tomar una perspectiva nueva que estudiando en España no pude adquirir. Y me ha hecho ver algunas de las carencias de esta conexión entre el ser humano y la arquitectura, que en España siento que está un poquito abandonada, o ha estado un poquito abandonada. Genial. Y bueno, hemos comentado que ahora está inmersísima en la investigación de la arquitectura desde las neurociencias y bueno, habrá muchas personas que no estén familiarizadas en qué consiste esto. Pero bueno, al final es una manera de investigar la arquitectura y cómo afecta a las personas desde otras disciplinas, que es algo que se hace constantemente. Se hace estudiando sociología, antropología, psicología y muchísimas disciplinas, ¿no? Y las premisas de las que parte la neuroarquitectura son bastante lógicas y entendibles por todos, que es que los espacios que habitamos o que utilizamos afectan directamente no solo al comportamiento que tenemos en ellos, sino a nuestra salud. Entonces, bueno, aunque esta idea es bastante lógica, luego la investigación que requiere es muy compleja, así que, ¿por qué no nos cuenta un poquito qué es estudiar arquitectura desde las neurociencias? ¿Qué es la neuroarquitectura? Claro, mira, esto es muy interesante porque al hilo de lo que te contaba antes, y un poco teniendo en cuenta que, como dices, ¿no? Todo es muy lógico, claro, sí, obviamente estamos más cómodos, ¿no? Con el aire limpio y demás. Yo me preguntaba ya, pero ¿y por qué? ¿No? ¿Y cómo puedo saber yo que estoy mejor en un espacio o en otro? ¿Cuáles son los indicadores? Entonces, estudiando, trataba de encontrar respuestas en la antropología, en la psicología, pero nada me hablaba directamente del funcionamiento del cuerpo, hasta que encontré la neurociencia. Y dije, esto es lo que me va a decir, ¿no? O sea, las respuestas corporales son las que me van a decir qué está pasando por dentro del cuerpo. Y esto viene derivado de estar en contacto con una atmósfera sensorial concreta. Y esto viene derivado de tener un tipo de arquitectura u otro, pero con arquitectura no solo hablo de elementos construidos por el hombre, sino también elementos naturales, ¿no? Esto también es arquitectura, porque es unas formaciones, ¿no? Y cómo estas formaciones o estas configuraciones espaciales tienen un impacto en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Qué es la neuroarquitectura? Y no sé si es algo realmente, ¿sabes? Yo siento que es más una perspectiva. Es una manera de ver las cosas en las que tú, ¿no? O yo me sitúo desde el sistema nervioso. Entonces,
teniendo como partida el sistema nervioso, estudio y veo las cosas que suceden en el espacio y veo cómo cambiando determinadas situaciones espaciales provoco cambios en el sistema nervioso, ¿no? Entonces no es tanto una disciplina ni es tanto una manera de hacer las cosas, sino como una manera de verlas o de analizarlas o de estudiarlas y bueno, puede ser algo novedoso. Bueno, sí que creo que es algo novedoso porque ha sido hasta hace bien poco. Creo que la primera vez que se empezaron a juntar arquitectos y neurocientíficos a trabajar en conjunto fue en el 2006, cuando se creó la ANFA en California, en San Diego. Y desde entonces ha habido publicaciones, pero claro, como no tenemos suficientes herramientas todavía para entender cómo funciona al 100% el sistema nervioso, avanza lento, ¿sabes? Avanza muy despacito. Pero poco a poco se van sabiendo cosas, ¿sabes? Entonces, desde mi punto de vista, siento que es una perspectiva más que en las escuelas de arquitectura se debería estudiar. Exactamente igual que se estudia ergonomía o que se estudia la psicología de la forma, que se estudia la Gestalt, ¿sabes? Creo que tener unas nociones básicas de funcionamiento del sistema nervioso ayuda también a que conozcamos nuestro propio cuerpo y a que sepamos qué está sucediendo, ¿sabes? Hay una frase de la activista ecofeminista Yayo Herrero, que bueno, ella estudia desde otras disciplinas completamente diferentes, pero que comienza siempre sus conferencias diciendo somos cuerpos. Punto y final, cuerpos. Y como cuerpos estamos sujetos a muchísimas interrelaciones, codependencias, vulnerabilidades, y creo que esto tiene mucho sentido aquí ahora, ¿no? En esto que estamos hablando. Sí, esto lo dice también María Auxiliadora Gálvez. Ella, claro, somos cuerpos que habitamos cuerpos, ¿sabes? Y vivimos en ecosistemas. Entonces creo que de esto va la neuroarquitectura, ¿sabes? De entender el ecosistema que nace en el sistema nervioso central y que se expande hasta, ¿no? Hasta donde puedas expandirlo, hasta donde pueda llegar la constelación, ¿sabes? Un poco en uno de tus textos tienes escrito: somos los seres humanos los que habitamos espacios. Los espacios ofrecen estímulos que son percibidos por nuestro cuerpo. Y bueno, haces, a través de tu labor de divulgación, muchas veces has explicado de manera un poquito así resumida en qué consisten estos procesos de la recepción de los estímulos. Y hay un par de conceptos. Bueno, por supuesto invito a la gente a que vaya y lea, porque en una charla breve no da tiempo a desgranar todo lo que habría que desgranar de este tema, pero bueno, lo que podemos aclarar son una serie de conceptos o ideas que son clave para entender estos procesos, ¿no? Entonces me gustaría si nos puedes contar un poco de qué es el bottom-up processing y el top-down processing, que parece importante en esta... bueno, en este proceso de recepción de los estímulos, etc. Sí, bottom-up y top-down son las maneras que tenemos como de gestionar la información. Bueno, que tenemos, no, que tiene nuestro sistema nervioso central, o sea, el cerebro. He traído un cerebro, podría haber cogido el grande porque he traído el chiquitito, pero creo que se ve mejor. Está entonces, es que aquí, bueno, que es más manejable. Entonces, bottom-up y top-down es exacta, lo dicen así en inglés y es exactamente de bottom-up, o sea, de abajo arriba, y top-down, de arriba abajo, ¿vale? Entonces, la manera de procesar información bottom-up es desde abajo, o sea, el bottom del cerebro sería el sistema límbico, que es lo que está aquí dentro, es el epicentro de las emociones. Aquí está el tálamo, el hipotálamo, ¿vale? Todas las glándulas, aquí se segregan un montón de hormonas. Es la parte más primitiva de nuestro cerebro. Hay personas que le llaman el cerebro reptiliano, porque, bueno, es muy similar al que tienen los reptiles. A mí no me gusta utilizar, porque no es un cerebro reptiliano, es el sistema límbico, o sea, es otro tipo de estructura. Pero bueno, entonces, la manera de procesar información bottom-up quiere decir que nuestra primera reacción es la del bottom, la del sistema límbico, o sea, es mucho más emocional, y después pasamos a la racional, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con el sistema nervioso simpático, son las reacciones de huida, por ejemplo, son las reacciones emocionales fuertes, la ira, ¿no? Cuando sale la emoción por encima de nuestro raciocinio. Esto le pasa mucho a los niños, por ejemplo, los niños pequeños.
¿Y por qué les pasa? Porque no tienen el frontex, el córtex bien desarrollado. El córtex es la parte exterior del cerebro, le llamamos neocórtex porque es lo que nos diferencia de los demás animales y es muy voluminoso en los seres humanos, ¿no? Entonces, en contraposición al bottom-up, que es una respuesta puramente emocional, está el top-down. El top-down processing es una manera de reaccionar en la que prima el raciocinio, ¿no? Entonces, es una manera de reaccionar que es más habitual en adultos. Normalmente el córtex y especialmente la parte prefrontal, que es la que tenemos detrás de la frente, se desarrolla durante la adolescencia. Es la que nos permite hacer planes, pensar en espacio, ¿no? Es el pensamiento complejo, el pensamiento abstracto, todo esto está ahí. Entonces, procesar la información top-down requiere más tiempo. Tenemos como que pensar, hay que racionalizar, hay que decir, vale, pues ahora esto, ahora lo otro. Entonces, normalmente, ante un estímulo, nosotros siempre tenemos primero una reacción bottom-up, porque es la que te dice, uy, qué susto, qué. Y luego dices, a ver, tranquilidad, eso es top-down, ¿vale? Entonces, primero, pues recibimos el estímulo, te asustas o te ciegas o te tal cual, y luego ya Entonces, ¿por qué es importante? Porque las reacciones corporales van a venir determinadas por este proceso bottom-up y top-down. Y porque, por ejemplo, como te contaba, los niños pequeños o hasta la adolescencia, el top-down sucede mucho menos a menudo, con mucha menos frecuencia, con menor intensidad y sobre todo no sucede de manera controlada. O sea, yo ahora que te he explicado esto, cuando tengas tú una reacción bottom-up, vas a saberlo, vas a decir, un momento, espera, mi sistema límbico está a tope, relájate, vamos a ver qué pasa, no sé, no encuentro algo, ¿no? Y entonces te empiezas a poner nerviosa. Este nerviosismo es excitación derivada de la actividad del sistema límbico. Pero si tú tienes habilidad para calmar a tu sistema límbico y activar el córtex, decir, bueno, pues me voy a calmar y voy a pensar y voy a hacer y nada, ¿sabes? Esto ya lo hacen los adultos, los niños no lo pueden hacer. Con lo cual tenemos que diseñar espacios teniendo en cuenta las habilidades del sistema nervioso del habitante, ¿sabes? Por eso hay que conocer, y siempre digo, mi última premisa cuando me piden consejo, ¿no? Compañeros y compañeras, es conoce muy bien cómo funciona el sistema nervioso del habitante de tu proyecto, porque ese es el que va a condicionar antes que coger recetarios o que yo te diga como, bueno, conozco a tu cliente, te puedo echar un cable, pero el truco es poder intentar no ponerse los zapatos del usuario. Genial, muchas gracias, creo que ha quedado clarísimo. Y otro punto que me parece importante es de qué tipos son esas reacciones corporales en la interacción de la persona con el entorno, que tú dices que son 4: sensitivas, motoras, de asociación de conceptos y relativas a la memoria. Entonces, también si puede un poco aclarar esto. Sí, bueno, porque tenemos reacciones, esta clasificación que reconozco que de vez en cuando la cambio, porque a veces tenemos reacciones, las llamo emocionales o motoras porque son de movimiento, estas que te digo de huida, o puede ser también de movimiento interno, que se te pueden mover las tripas por dentro, ¿sabes? La clasificación o estas 4, pues puede ser 4, pueden ser 10, pero sí que, bueno, no pueden ser 10, tampoco son tantas, pero sí que tenemos un tipo de reacción que tiene más que ver con nuestro self o con nuestro yo interno, las emociones son las memorísticas, ¿no? Que tienen que ver con el sistema límbico, y tenemos otro tipo de reacciones que tienen más que ver con nuestras habilidades motrices y con nuestras habilidades corporales separadas de nuestro yo interior, ¿sabes? Ahondando un poquitito más, creo que tenemos algunas reacciones corporales que tú y yo tendríamos en común, como que se nos eriza la piel, se nos acelera el pulso del corazón, o nos entran sudores, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de reacciones que son más personales de cada uno, que tienen que ver con la experiencia que hayas tenido, con las expectativas que tengas, también son cosas interiores, ¿sabes? Por eso tenemos que conocer, por un lado, la parte genérica de los seres humanos, cómo funciona nuestro cuerpo como máquina biológica, y por otro lado, la parte más de la psicología que tiene que ver con cómo funciona nuestra mente, ¿sabes? Como esto, Damasio es siempre la mejor herramienta, Antonio Damasio, no sé si lo has leído, pero te lo recomiendo,
porque él habla muy bien de cómo procesamos el mundo a través de las emociones, ¿no? Dice que las emociones son un filtro por el que pasa la información que recibimos. Entonces, a esto, ¿no? Este es el hilo de las reacciones corporales. Tú empezaste ya, perdón, hace muchos años escribiendo, bueno, hace muchos años, 2014, 15 aproximadamente, creo, y bueno, fuiste una de las primeras autoras de A Magazine, que es un proyecto editorial ya que surgió, bueno, cuando éramos estudiantes. Y en este medio empezaste escribiendo como tus primeros acercamientos al mundo de la neuroarquitectura. Había un tema, un artículo que decía, ¿por qué me agobia este sitio? Que creo que ese título es muy representativo de lo que acabas de explicar de las emociones. Que al final las emociones lo que están es, digamos, tratando de traducir información que recibimos de nuestro entorno. Tenía Efectivamente. otro que se llamaba Arquitectura Sanadora, el jardín hospital que ayuda a curar a los pacientes. Y ahí explicaba un caso que te llamó mucho la atención en tus comienzos del Hospital Infantil de Boston y de, bueno, de mejoras cuantificables que mostraban los internos en el hospital durante su recuperación, ¿no? De cómo se aceleraba gracias a un jardín que tenían, en el que podían pasear. Sí, 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 Y sí. este artículo me parece importante sacarlo ahora porque, bueno, nombrándolo así, ¿no? Esto hace esto, este hospital cura. Las causas siempre son, tenemos multicausalidad siempre, ¿no? Y eso hace que se puedan, bueno, cuando tratas algo con cierta categorización, lleva a una simplificación, puede llevar al sensacionalismo, etc. Entonces, en este artículo explicabas tú muy bien cómo alejándonos de lo que es este caso concreto, esto es así, A es B, este hospital cura porque tiene un jardín, el jardín bueno, como este caso que resalta algo que es de plena lógica, que la luz del sol, el aire limpio, pasear es beneficioso para el cuerpo, como ayudó un poco a que ciertos expertos empezaran a hacerse preguntas sobre, vale, ok, es que es cierto, los espacios afectan ya no solo a la persona sana en el día a día, sino afectan a los procesos de sanación del propio cuerpo, ¿no? De salud. Entonces, bueno, me parece que es un poco un tema a revisar ahora interesante, hablando ahora desde el 2021, que han pasado ya 6 años aproximadamente desde ese artículo, que tu trayectoria y tu investigación ha profundizado mucho y que nos encontramos ahora en plena pandemia 2022, en la que la gente de repente, igual que en el caso de este hospital, que es como, oh, los jardines ayudan, se ha dado cuenta de que estar encerrado en un espacio que aparentemente cuenta con todo el confort del mundo, pequeñas cosas como que la ventilación no sea óptima, como que no tenga un espacio exterior al que salir, etc., afecta a la salud ya no física, sino mental, ¿no? Entonces, el caso de este hospital como un poco un zarandeo a la comunidad científica y el caso de la pandemia ahora como un poco un zarandeo a la sociedad en su conjunto, me parece interesante porque los dos están relacionados con cómo olvidamos, pues eso, que somos cuerpo y que recibimos estímulo y que interactuamos con cada elemento que tenemos alrededor. Sí, ¿y sabes por qué creo que lo olvidamos? Porque no da un rédito económico, desgraciadamente, ¿sabes? Me da mucha pena reconocerlo. El hospital este, por cierto, el jardín, el Hospital de Niños de Boston, lo destruyeron. Y lo destruyeron porque construyeron una ampliación del hospital y en su lugar, en la cubierta, hicieron un jardín que supuestamente era como que lo reemplazaba, pero era todo artificial, no tenía ardillas, no tiene árboles, había unos castaños enormes, había una fuente, un estanque. El Parque de la Cubierta ahora es un parque de caucho con columpios, ¿sabes? Entonces, es una pena porque los beneficios no tangibles, por el hecho de no ser tangibles, o sea, vivimos en una sociedad en la que hay una obsesión por lo tangible, una obsesión por lo que podemos tocar, por lo que podemos medir, y sin embargo todos estos beneficios
como tener buena ventilación en casa, parece que no se valoran, ¿sabes? Para mí descubrir el hospital de niños y descubrir esta investigación que hicieron, en la que vieron que existía una correlación entre la velocidad de mejora y porque además no todos los niños salían fuera, era entre los niños que salían fuera y los que no, ¿sabes? ¿Y esto por qué sucede? Dije, bueno, ¿y por qué existe esta mejora? Ahí fue donde indagué. Y claro, voy a intentar ser breve porque interactuar con o formar parte de un ecosistema vivo y formar parte y poder ver pues, y poder escuchar el ruido del agua, poder escuchar, ver las hojas, ver las cosas, a los niños les hacía estar pendiente de otras cosas que no era su enfermedad, ¿sabes? Además que a la vez les llenaba de aire limpio y les ayudaba a moverse y a que ¿sabes? La sangre fluyera por todo su cuerpo mejor que estando postrados, que eso es como obvio, ¿no? La cara B es que además el niño estaba más feliz, estaba más a gusto, tenía ganas de levantarse, había una motivación para salir de la habitación. Entonces, me pareció una pasada, o sea, para mí me pareció, digo, jo, qué manera más bonita de ver la presencia de un jardín en un hospital, ¿sabes? Y puede suceder igual si lo hacemos en casa. Una casa con una terraza llena de plantas no es lo mismo que una casa con una terraza llena de trastos o una casa sin terraza, ¿sabes? Ahora decías tú, ¿no? Con la pandemia ahora de repente todo el mundo se ha dado cuenta que tiene un montón de trastos o que no sé qué estaba sucísimo o que no sé qué no funciona o que no puede ventilar o que la habitación principal no tiene luz solar, ¿no? Bueno, es triste que haya tenido que venir una pandemia para esto, pero por otro lado me alegra que haya una conciencia colectiva de lo importante que es vivir en espacios que cuiden de nosotros. Porque estamos hablando de la vivienda, pero ojo con las oficinas, ojo con los espacios de trabajo. Mencionabas el artículo de este sitio me agobia, ¿no? Este artículo lo escribí porque una vez fui con un amigo a un restaurante y el restaurante era maravilloso, nos encantaba comer ahí siempre, pero ese día había muchísima gente. Y dije, madre mía, qué agobio. Y me dice, ¿pero qué agobio? ¿Por qué? Si te encanta. Digo, pues no lo sé, pero no quiero comer aquí, ¿sabes? Y nos fuimos, ¿no? Y claro, pensando, el agobio era por el ruido que había, el jaleo, el cómo olía, el no sé qué, o sea, todo este ajetreo y cómo hemos normalizado la mala acústica. O sea, hemos normalizado el ruido, hemos normalizado... ¿Y en qué momento hemos llegado aquí? ¿Sabes? Todos sabemos que vivimos más a gusto si la acústica, ¿no? Si el tiempo de reverberación es menor, por ejemplo, ¿no? O si hay menos ruido. Entonces, bueno, estudiando todo esto, digo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué nos molesta el ruido? Claro, resulta que cuando hay un sonido de fondo, nuestro sistema nervioso lo escucha sí o sí. Tú no puedes decir, no, esto no lo voy a escuchar. Sí que puedes decir, esto no lo veo porque cierras los ojos, pero esto no lo escucho, no puedes. Aunque te puedes poner unos auriculares de cancelación del sonido, ¿no? Pero necesitamos el sonido para vivir. No sé si conoces las cámaras anecoicas. ¿Sabes lo que son? Ni idea. Me has dejado completamente... Sí, son unas cámaras que hay con súper aislante que lo que hacen es que haya prácticamente reverberación cero, o sea, no hay sonido, absorben el 99,9% de las partículas. Entonces tú te metes en una cámara anecoica y no hay sonido, hablas y se disipa enseguida. ¿Qué crees que sucede cuando te metes en un sitio de estos? Porque te agobia. Te mareas. No sabes dónde estás, no sabes dónde está, arriba, abajo, porque necesitamos que estas partículas, ¿sabes?, entren en nuestro oído. Bueno, total. Claro, yo a base de preguntarme cosas de estas, al final la respuesta siempre es el sistema nervioso, ¿verdad? Sistema nervioso, el oído, el ojo, la piel, el estómago, ¿sabes? Al final el punto de partida siempre es el sistema nervioso. Entonces, entendiendo y comprendiendo cómo funciona, pues las cosas que al final seguramente la práctica arquitectónica, porque también hablando, creo que era con Jaume Prat en Twitter, yo al final le dije, yo creo que la neuroarquitectura es la buena arquitectura, ¿sabes? Porque Álvaro Aalto a lo mejor no sabía cómo funcionaba el oído, pero tenía ese cariño hacia la percepción, ¿sabes? Que le hacía hacer buena arquitectura. Una arquitectura que cuenta con que el habitante es un ser humano que tiene días buenos, días malos, que le duele la cabeza, que le duele las piernas, que todo esto.
hace arquitectura que convive con ella, ¿sabes? Y esto es lo que necesitamos hoy en día. Vale, has dicho varias cosas que quiero comentar, a ver si no se me olvidan. Primero ha hablado de conciencia colectiva por toda la pandemia y me gustaría un poco añadir como global. Y esto me parece interesante porque si una persona en España, clase media, que está viviendo en una casa que, bueno, podrá tener más o menos eficiencia energética, más o menos comodidad por cierto motivo, que esté mejor o peor hecha, son viviendas que, bueno, llegan a unos estándares mínimos de habitabilidad, ¿no? Entonces, creo que esto de que estemos en la pandemia todos juntos hace también que se ponga la mirada en toda la gran cantidad de vivienda precaria que hay en el mundo con más empatía. Es decir, si tú has estado agobiado en tu casa, ¿cómo puede haber vivido todos estos años y más ahora en una situación de lockdown como se ha dado tantas veces una persona que vive con su familia en una habitación, que no tiene ninguna ventana, que no tiene luz, etc., ¿no? Entonces, creo que no solo conciencia colectiva, sino la conciencia global de ser plenamente consciente de que el espacio habitado nos afecta profundamente y de todas las diferencias de clases que hay en ello, ¿no? Es decir, Sí, pongámonos un sí, poco sí. en la piel de otro tipo de viviendas, ¿no? Otra Sí. cosa que has dicho respecto a lo del sonido, te traigo un ejemplo concreto de arquitectura, las casas cueva, ¿no? Al tener esa gran masa construida alrededor, construida, en realidad son espacios de sustracción, y lo construido en la montaña natural, pues logran una oscuridad muy, muy, muy grande cuando es de noche, porque está en el corazón de la montaña. El sonido prácticamente no es que desaparezca tu propia voz, pero desaparecen todos los ruidos externos. Y eso hay mucha gente que no lo soporta. Y bueno, mi tía tiene una casa cueva y muchas veces yo me quedaba dormida ahí. Y cuando he llevado amigos que no estaban acostumbrados, se han levantado a mitad de la noche algunos y se han ido, han cogido el coche y se han largado porque estaban tan agobiados de que se despertaban y no veían nada, no escuchaban nada, no sabían dónde estaba el baño, se han empezado a marear o a tener un ataque de ansiedad. Esto no lo debería yo decir como amante de la arquitectura popular, pero bueno, simplemente hay personas que por supuesto esa oscuridad y ese silencio hace que duerman mucho mejor, esa temperatura constante que hay de 20 grados, maravilla, pero hay otras personas cuyo cuerpo no les permite eso y me pareció un buen ejemplo, primero por lo que has dicho de que no tener sonido puede agobiar mucho, etc., de cómo somos tan diferentes en la interacción con los espacios, ¿no? Y ya la tercera cosa que quería comentar se me ha olvidado. ¡Ay, qué pena! Qué pena. Pero te puedo decir algo con esto que has dicho, lo de que no somos, que todos somos diferentes. Esto es otra de las premisas, porque a mí hay muchas personas que me dicen, bueno, el manual, ¿no? ¿Y cómo se aplica? ¿Y qué hago? ¿Y qué, no? ¿Qué dice la neuroarquitectura? ¿De qué color tengo que poner mi habitación para? Digo, no, mira, el color, cada retina es distinta. O sea, una retina es como una huella dactilar. Es súper complicado que dos personas vean el mismo color exactamente igual, ¿sabes? Sí que hay matices y podemos verlo parecido, pero es que la percepción es tan personal, tan particular, y no solo dos personas son distintas, esto lo cuento en el libro que comentabas, ¿no? Que estamos ya maquetando, no solo dos personas son distintas entre sí, sino que una misma persona, o sea, yo misma soy diferente esta mañana, a mediodía y por la noche, ¿sabes? Y bueno, ya si intentamos, ¿no? O diferenciamos o comparamos un bebé con un niño pequeño, es como comparar un mono y un humano. O sea, es que la maduración del sistema nervioso central es tan diferente, es radicalmente diferente. Entonces son dos seres vivos distintos, ¿sabes? Es que funcionan de otra manera. Ahora que yo tengo dos peques, cómo yo me relaciono con ellos no tiene nada que ver a cómo me relaciono con el resto de adultos, porque ellos, el córtex está súper inmaduro todavía. Por ejemplo, bueno, claro, es que en realidad he trabajado mucho en educación, entonces al final siempre termino, ¿no?, yéndome a la educación. Cuando regañas a un niño pequeño, no entienden
el regañar, entienden el juego. Entonces, si tú a un niño le pegas, se piensa que es parte de un ritual, se piensa que es parte de un juego, entonces él va a pegar también, por ejemplo, con pegar, ¿no? O castigar, no puede, que es un castigo, no lo puede comprender, es el no dejar hacer algo, ¿por qué? Pues, ¿sabes? Entonces, hay que prestar mucha atención a cómo se educa a los niños de acuerdo a la etapa en la que esté su sistema nervioso central. Dependiendo de, hay niños y niños, ¿no? O niñas y niñas, no quiero hablar siempre en masculino, pero dependiendo en qué momento madurativo se encuentre el pequeño o la pequeña, pues puedes tener una relación con ellos determinada, igual que la relación que tienen con el espacio es distinta, ¿sabes? Dependiendo del carácter, dependiendo de la evolución, del lenguaje, todo esto, ¿no? Vale, un poco lo que se extrae de todo el conjunto de explicaciones que estás dando es que la neurociencia es algo, bueno, la neuroarquitectura es algo que se puede trabajar desde muchos diferentes modos, que depende mucho de la persona, de su momento, y que por supuesto no es una especie de panacea o método, tipo, puedes hacer tu casa zen, feng shui o neuroarquitectura, ¿no? Para nada, ¿no? No, Entonces, para nada. No. importante romper con estas imágenes y entenderla, pues igual que entendemos la habitabilidad básica, entenderla como simplemente más allá, entender que nuestro cuerpo está físicamente reaccionando a lo que tenemos alrededor y eso afecta tanto a cuerpo y a Sí. mente. También hay voy a hacer una pequeñísima puntualización y es que ahora han proliferado, ¿no? Bueno, hay muchos dispositivos que ya tienen un precio de mercado un poquito más asequible y entonces es relativamente fácil. De hecho, nosotros tenemos para algunas investigaciones que hacemos gafas de traqueo ocular, sensores de respuesta galvánica de la piel, que es para ver el cambio de temperatura, o para hacer una grabación del heart rate, ¿sabes? En directo, llevas el ordenador en la espalda y llevas unos sensores, entonces puedes ver cómo, ¿no? Entonces, normalmente pues grabas el movimiento de las pupilas a la vez que el heart rate, lo pones todo junto y vas viendo cómo, ¿no? Según estés expuesto o vayas atravesando unos espacios u otros, tus reacciones corporales son unas u otras. Entonces, esta es la parte más tequi de la neuroarquitectura, ¿sabes? El que sí que podemos utilizar aparatología típicamente de la neurociencia para la percepción de espacios, ¿vale? Que se utilizan para muchas investigaciones, también para cosas relacionadas con la psicología, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pero hay una rama que es más técnica, que es más de laboratorio, que a mí me estoy empezando a explorarla ahora, que bueno, que obtiene datos más cualitativos, ¿sabes? Más cuantitativos, perdona. Entonces, para nombrarlo, ¿sabes? Que Juan Luis Higuera, por ejemplo, que ha presentado su tesis doctoral hace unos meses, es en lo que se ha especializado. En mi parte estoy más en la parte teórica previa de funcionamiento del sistema nervioso, pero hay otras personas que lo que hacen es que miran en detalle el movimiento de las pupilas junto con la presión o la presión sanguínea, ¿sabes? Cosas de estas. Está claro que una disciplina aplicada a la arquitectura, bueno, de relación reciente, ¿no? De correlación reciente, como has dicho, los primeros estudios son de 2006. Sí, ¿no? 2006, 2008, sí. Bueno, sí, artículos. De hecho, mira, aquí tengo una de las primeras publicaciones, Arquitectura y Neurociencia. Este me lo mandó Juhani Palasma, de hecho, cuando le dije que iba a empezar con la tesis. Qué bajo, me lo mandó ahí a Estados Unidos. Y claro, lo tengo machacado porque estos son los primeros textos que se publicaron por la Tapio Virkala Rudrik Foundation, que es una fundación que tienen ahí en Finlandia, y ponen de manifiesto posibles vínculos. Entonces, claro, los ejemplos siempre son, pues, o la obra de Zumthor, ¿sabes? Porque está cargadísima de nivel emocional. También se habla mucho de la arquitectura religiosa, porque tiene mucho que ver con la conexión del mundo espiritual. De hecho, hay varios ejemplos, ¿sabes? De iglesias cristianas, bizantinas y demás. Como no se habla de la obra de Aalto, bueno, en fin, podría estar aquí horas. Y Stephen Hall ha hablado también mucho desde la fenomenología. ¿Puedes leer el título que no se ve muy bien? Sí, cuestiones de percepción fenomenológica de la arquitectura. Stephen Hall, sí, de Gustavo Gili. Está súper bien.
Y entonces, claro, Stephen Hall no habla desde la neurociencia, sino que habla desde la fenomenología, pero es neurociencia también, Claro. ¿sabes? Porque tiene que ver con cómo percibimos el espacio. Y la percepción tiene su raíz, o sea, no hay percepción sin un sistema nervioso. Ya. Es lo Aquí que estaba el diciendo de error, Albert. el error de Descartes, lo de pienso, luego existo. Pues es que resulta que existo, luego pienso, porque si no tengo un cuerpo que me facilite, que me haga de vía de comunicación con el exterior, no tengo nada que procesar, no puedo generar pensamientos en un vacío, ¿sabes? Bueno, y todo esto lo vas contando a través de redes sociales casi de una manera altruista, vas compartiendo tu investigación, vas compartiendo novedades de la investigación de otros compañeros, como acabas de decir, y bueno, me resulta un poco dramático el contraste entre esa manera de estudiar a nivel profundidad investigadora y compartir con el público no solo especializado, sino general, el contraste con lo que ha salido en prensa, por ejemplo, ¿no? Y El País hace poco, hace unos meses, publicó un artículo, por aquí lo tengo, que se titulaba Neuroarquitectura, la moda a la que se apuntan empresarios y futbolistas para diseñar sus casas. Y el subtítulo decía, esta disciplina capaz de provocar emociones, bueno, te provocará emociones si te encanta, como a ti, es la única manera en la que una disciplina provoca emociones. Encuentra su nicho de mercado en las viviendas de lujo. Sin entrar a decranar el artículo o esto porque ha ocurrido, etc., es que choca frontalmente primero con todo lo que has estado contando, porque si algo es de todo el mundo, el sistema que tenemos todas las personas, ¿no? La neurociencia es de todas las personas, no corresponde a ninguna clase privilegiada ni nada por el estilo, ¿no? Sí, Y, sí. y eso además abre una puerta bastante chunga, ¿no? Entonces, bueno, rompiendo con eso que se ha mostrado en prensa, etc., está toda la labor investigadora de profesionales que te dicen, como tú me has dicho antes, esto no es ningún invento, ninguna panacea y tal, es un método, o sea, un método no, es un modo, una mirada de entender lo que ocurre, ¿no? Y Sí, me yo lo parece siento importante así. reclamar siempre al investigador. Sí, bueno, aquí se juntan varias cosas. Es que, bueno, vivimos en una sociedad en la que el periodismo ha cogido unos tintes un poco, bueno, sensacionalistas, porque sobre todo en Internet priman los clics y que se hable del tema. En esas batallas prefiero no meterme o prefiero no preocuparme porque, bueno, tengo que elegir dónde dirijo la energía, ¿sabes? Sinceramente. Por otro lado, cuando, claro, me llegó este artículo, me lo mandó un montón de gente, mira lo que dicen, mira qué es, mira, y yo, bueno, pues di mi opinión a través de una carta que enviamos al país al respecto. Y cuando lo leí, me acordé de un vídeo de Jorge Oteiza, que yo soy una apasionada de Jorge Oteiza, ¿no? Y decía muy con mucha energía, como hablaba él, ¿no? Que el arte es para las personas, que no es para los museos, ¿no? Pues esto es algo parecido. Yo creo que la neuroarquitectura o la neurociencia aplicada a la arquitectura no es para una élite, es para las personas. O sea, todos habitamos espacios, todas las personas tenemos una casa, un hogar, un espacio en el que tenemos ¿no? nuestro punto de partida, nuestro kilómetro cero, como queramos llamarlo, aunque sea más permanente o transitorio, ¿no? Aunque sea una caravana, me da igual, pero creo que es un derecho el que las personas comprendan cómo el espacio afecta a su cuerpo. Y bueno, quizás sea una idealidad, pero es un poco lo que me he propuesto. Decir, oye, chicos, chicas, esto es relevante, por favor, ventila tu casa y te voy a explicar por qué. Porque si lo entiendes, no se te va a olvidar. No es porque yo lo diga, es que además eso, como trabajo como profesora, es una cosa que siempre he llevado muy mal. No es porque yo lo diga, tiene que haber una justificación detrás que lo explique brevemente. Esto no es una fe, ¿sabes? No, ahí nuestro cuerpo funciona de una manera y entendiendo este funcionamiento puedes aprender a cuidar de ti a través de tu hogar. Entonces no hay que ser arquitecto para practicar esto. Y me parece que, bueno, artículos como el que mencionabas
es un poco desafortunado porque aleja. Mientras yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande por acercar esto, que es bastante complejo, a todas las personas que quieran cuidar de sí mismas a través de sus hogares, y bueno, este artículo lo separo un poco. Ya vamos a ir terminando porque llevamos 45 minutitos y quería hacerte la última pregunta que un poco es la pregunta de cierre y se la hace a todos los entrevistados, pero creo que la has respondido en lo que acabas de comentar, que es cuál es, según tu opinión, el gran aporte, el gran valor que da la neuroarquitectura a la sociedad. Y creo que lo has dicho cuando has explicado que es algo para todas las personas para poder entender qué es lo que pasa. Y que Sí, para y eso creo que es vivir de forma más consciente, ¿sabes? Vivir escuchando al cuerpo de manera un poquito más pausada, porque vamos muy rápido a veces y se nos olvida, ¿no? Veo cada vez más gente con estrés, con ansiedad, disonancias. Entonces es un poco el pararnos y decir, oye, solo tenemos una vida y es corta, especialmente cuanto mayores nos hacemos, ¿no? Porque ya todo es cada vez más familiar, entonces pasa todo cada vez más rápido y que al final todos tenemos una casa, ¿no? O tenemos un sitio en el que vivimos, pues podemos utilizarlo para vivir mejor. Implicarnos en el cuidado de plantas, implicarnos en cuidar nuestro espacio, nos ayuda a cuidarnos a nosotros en muchos aspectos, psíquicamente, mentalmente, corporalmente, relacionalmente, porque también lo podemos hacer en equipo. Entonces, no me cabe duda que el espacio es una herramienta terapéutica en sí misma. Sí, sí. Y espero, bueno, poder aportar, ¿no? Poner mi granito de arena en esto, sin duda. ya lo estás haciendo. Gracias. Muchas gracias, Anita. Un placer, como siempre hablar contigo. Las últimas veces ha sido con café, cerveza. Bueno, esto cada vez más complicado. Pero Bueno, bueno, estoy segura de que todo el mundo que vea el vídeo va a agradecer un montón el tiempo que has dedicado y las explicaciones que nos vas compartiendo, no solo aquí, sino en todo lo que escribes de artículos, en las conferencias que das y un poco las explicaciones que compartes por redes sociales. muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer estar aquí compartiendo esto contigo, Ana. Bueno, pues hasta la próxima. Besito. Venga, fenomenal. Chao. Adiós.